y lo tengamos que hacer durar. Quiero una hamburguesa al corral. Me avergoncé de mi historia de vida. Que sueña con comida. Sigue un ingrediente, no hay segundo ingrediente. Hola, ¿cómo estás? Soy Juanis y bueno, hoy vengo con un tema que me toca el corazón y creo que a muchos les puede llegar a tocar, especialmente a ti que me estás viendo. Entonces hoy voy a hablar de lo que el hambre me enseñó en la vida. Hay momentos donde no hay plata, literalmente ni siquiera para comer, y te puede enseñar demasiado. Entonces hoy vengo con pequeñas anécdotas, experiencias y aprendizajes que esto me dejó y que siento que sería valioso que tú también oigas. Tenía que entre los 8, los 9, los 10, los 11, mejor dicho, fueron varios añitos de esta situación, fueron cambios de vivienda, escasez, momentos complejos eh, que te pueden enseñar demasiado. Siento que es una muy buena etapa para vivir estas cosas. Te enseña mucho desde una cosa así, desde que eres muy pequeño. Siento que es más fácil cuando eres pequeño porque aprendes de una manera diferente. La vida te ha dado una cierta madurez más temprana, pues eso siento yo que fue en medio de todo buena. Algo que jamás ha faltado en mí es el humor, la gratitud. Desde muy pequeña he tenido una forma de ser en medio de todo muy relajada y muy jocosa, nunca eh, en lo más mínimo. Y yo creo que algún día podré sentar aquí a mi mamá para hablar en algún capítulo o demás. Jamás me puse en posición de exigir, porque yo siento que me ponía mucho también en los zapatos de lo que ellos estaban viviendo, porque tampoco era fácil eh, la aceptación de ninguno de los tres. Éramos tres ahí contra el mundo en medio de todo, sin muchas cosas. Fue una etapa bastante compleja, una quiebra muy fuerte, pero, pero bueno, yo lo tomé siempre con mucha gratitud, con mucha jocosidad. Siempre me reí de todo, siempre así, digamos, hubiera un pan, bueno, comámonos el pan rico, porque más hay. No me puedo poner aquí a decir, no, yo quiero una hamburguesa al corral. No, porque no. Sé que no se podía y simplemente pues eh, se añoraba pues poder volver a tener las oportunidades de volver a comer, ¿no? Es que llegar a ese momento de estar eh, que la comida escasea, yo creo que ya es el momento más fuerte de cuando no hay. Bueno, me acuerdo de una anécdota, esto fue teniendo yo unos 9 años, una cosa así. Me acuerdo que teníamos, teníamos solamente un pan rollito. ¿Se acuerdan del pan rollito? Ay, el pan blandito, y a mí me encanta el pan blandito. Y solo había uno para entre tres, y lo teníamos que hacer durar 1, 2, 3 días. Un pan de esa época costaba 200 pesos, no sé si todos recuerdan esa época. Y uno lo cortaba tan delgadito para que alcanzara entre todos el, el pan. Y gracias a Dios había ese pan, porque cuando no había, ni pan, ¿no? Eh, era, ahorita a uno le da risa pensar como, pucha, uno podía ver entre ese pan radiografía, le pondremos así, pan radiografía, porque, Ave María, pero como te contaba ahorita, yo siempre he sido bastante agradecida en todas las etapas de mi vida. Mi mamá, obviamente, había momentos donde la frustración eh, de no tener, de no poder dar, de demás, debe ser bastante compleja. Obviamente se ponía en modo, como cualquier otra persona, de ponerse en modo negativo y decir, pucha, ¿por qué? Pero siempre en mí salió esa forma de ser que actualmente conservo, y es: nosotros podemos con esto y más, no importa, tranquila. Imagínate que encontré una bolsita de maíz pira, comamos maíz pira, hagamos y un poquito de aceite, y con eso nos hacemos un super maíz pira delicioso, ¡qué delicia!
y almorzar, desayunar y comer maíz pira, pero había maíz pira, porque qué bendición poder comer y más un carbohidrato, porque un carbohidrato te llena mucho más fácil. Entonces, eh, es eso, es ver lo bonito dentro de las dificultades, dentro de el hambre y los momentos difíciles, siempre habrá al final del túnel una luz. Y gracias a Dios eran momentos de hambre y no de falta de salud, ¿no? Porque la salud sí es algo que es eh, bastante, yo diría, lo más importante. Si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿no? Si tenemos plata pero no salud, grave, muy grave. Si no tenemos plata ni salud, no, recontra mega grave. Entonces imagínate al menos estar en uno de esos dos balances, pero con salud. Entonces, era una bendición muy grande lo que se estaba pasando hoy viéndolo 20 años después, que dice uno, ay, oiga, ¿sabe qué? Quiero mucho mi historia, agradezco mucho mi historia y a mi historia de vida, que es bastante eh, valiente en medio de todo. Tú puedes creer que yo en muchos momentos de mi vida me avergoncé de mi historia de vida. Yo, eh, yo esto lo tuve que hablar con psicóloga y demás porque yo procuraba que la gente no supiera mucho de mí, porque me daba pena. A mí me daba pena. Y, y yo decía, no, mejor no, que no. Y además, no, 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 y que la gente que le comience a tener, ay, lástima ay, pobre víctima, no, porque nunca me he sentido víctima. Antes me he sentido muy guerrera siempre y siempre me he sentido que puedo con todo y más, como para llegar a causar en la gente, ay, no, pobrecita, ha tenido hambre, ay, no, chao. Pero por eso lo hablé cuando por fin lo pude expresar. Mira, hoy estoy frente a ti contándote esta experiencia, una de tantas experiencias vividas. Y definitivamente el humor es una tabla de salvación para cualquier situación, incluso las de salud. Ya después hablaremos de temas de salud y más complejos en la vida y reflexionaremos sobre eso. Pero eh, hasta en los momentos de dificultad que hacía uno con hambre, se acuesta a dormir para evadir. Yo me acostaba a dormir para evadir. ¿Y sabe qué es lo bueno de cuando uno evade con sueño? Que sueña con comida. Ay, María, esa vaina de soñar uno con una corralísima todoterreno, con pizza, con helado. Uf, de verdad. Y después, hasta el año pasado, me leí el libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, libro también recomendado por si no te lo has leído. Libro chiquitico, también te lo lees, es muy corto, pero muy hermoso. Es un libro que si no has vivido cosas tan complejas en la vida y has sido muy afortunado, igualmente te abre los ojos sobre cosas complejas y que hay situaciones muy duras. Y yo me identifiqué mucho con él porque él decía, yo dormía y soñaba con comida, porque en ese momento uno no siente, uno no siente ese tipo otro tipo de deseos o de cosas, uno simplemente piensa en comida y en comer. No hay capacidad mental en el momento del hambre de pensar en otra cosa. Y poder volver a hacer en algún momento económicamente uno bien, poder volver a hacer mercado. Yo no les digo la felicidad, esa es la cosa más rica de esta vida, es poder hacer mercado. Qué bendición tan maravillosa es poder llenar uno la nevera y estar uno tranquilo, a uno hasta se le quita el hambre. A mí me volví muy hambrienta, una persona que tengo hambre todo el día precisamente por mi experiencia de vida y es algo que me ha quedado con los años. Digamos, yo hoy en día pues soy una persona que comúnmente dice a todo el tiempo, tengo hambre, así, pues pucha, pero son cositas que a veces quedan de remanente ahí, pero igualmente soy muy buena aún para aguantar y no me da ni, ni dolores de cabeza, ni mal genio, jamás me ha dado mal genio el hambre, siento que siempre lo he llevado con mucha
Y bueno, y en esa época precisamente, bueno, en esa época no, yo empecé a ver y a ser obsesiva compulsiva por la cocina a los 6 años. Yo me veía Gourmet, Utilísima, no sé si alcanzaste a ver algún día Utilísima, que era un canal argentino por allá del 2005, 2006, estamos hablando de 2004. Yo amaba Utilísima con mi vida entera. Y era genial porque eran muchos chefs argentinos. Ustedes saben que también una de las mejores cocinas de Sudamérica es Argentina. Y bueno, yo amaba Gourmet. Y Gourmet, hoy en día existe también Food Network, que me encanta, pero pues en esa época eran más que todo eh, estos dos canales que veía muchísimo, y ahí fue mi gran escuela y momentos también de mucha hambre. Yo me la pasaba viendo cocina, 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 y mis libros de cocina era sentarme a leer horas sobre la cocina. Y en estos momentos de mayor hambre, de dificultad, de que no había otra cosa que hacer sino estar ahí uno como ahuevado sin saber qué y con un hambre en el estómago. Una niña no iba al colegio ni nada, y era como, Dios mío, así literal, yo fue pucha, y yo levanto la cabeza y yo digo, lo único que me ocurre en este momento es, hagamos una escuela de cocina. Y yo me acuerdo que volteé a ver a mi mamá. Mi papá estaba tratando de trabajar, él acababa de salir de un problema bastante complejo de columna, y antes estaba haciendo los esfuerzos mínimos para llevar, así fuera por las noches, a veces una empanadas el paisa. eh, si has comido empanadas el paisa, recomendadísimas, eran las más deliciosas. Yo me acuerdo que en esa época hasta ganó premio de las más ricas y baratas, porque eran como a 500 pesos la empanada, y la gente hacía filas para ir a comer empanada del paisa. Y mi papá llegaba con su bolsita de empanadas a veces a las 10, 11 de la noche, y era lo único que comíamos en todo el día. Y, y yo me acuerdo que yo volteo a ver a mi mamá y le digo, pues lo único que se me ocurre es hagamos una escuela de cocina. Y ya, ¿qué? ¿Pero qué si ni comida hay? ¿Y tu escuela de cocina? Y yo, sí, para niños. Y entonces comencé a hacer toda la averiguación de qué escuelas de cocina habían, y no, pues habían un montón. Estaba Mariano Moreno, estaban un montón de escuelas de cocina, pero ninguna dictaba a menores de 16, y yo en ese momento tenía 11. Entonces yo digo, pues una niña, yo no puedo ir a las clases. Yo he tomado para mí miles de clases, porque yo he visto miles de horas de Gourmet. Pues hagámosle. Y fuimos, me acuerdo, con lo mínimo, porque nosotros no teníamos en esa época ni teléfono, ni televisión, ni nada, ni internet. Ah, no, televisión sí, porque nos las había dejado Claro, un muchacho de Claro muy amable, no nos cortó la televisión. Pero pues no teníamos internet ni nada. Fuimos a una papelería y le dijimos a la señora, mire, háganos unos volanticos así, y la niña, ¿y clases de qué? Nos dice la señora. Y yo, clases de cocina. ¿Y quién las dicta? Yo. No, yo tengo muchos años de experiencia, porque yo, bueno, yo me inventé ahí un cuento. Y la señora pues nos lleva a nuestras dos primeras alumnas a la escuela. También uno de nuestros vecinos, que era J. Pineda, el humorista que ahora vive por allá en Estados Unidos, nos lleva a su niño, que se llama Juan, ¿no? Se llama a Juan Francisco, y ellos son nuestros primeros alumnos. Las niñas de la papelería y Juan. Y bueno, y ahí yo empiezo más perdida que el hijo Limber, porque era un momento muy, muy complejo, porque yo no podía haber practicado antes porque no había comida. Me acuerdo que mi papá se consiguió 22.000 pesos y me los prestó, 22.000 pesos para poder empezar esto. Y fuimos a un sitio de chocolatería, compramos los 22.000 pesos entre chocolates, Bueno, yo vendí en total 2 horas de clase de cocina. Y bueno, esto se fue por otro lado, pero tiene mucho que ver con el tema de lo que el hambre me enseñó. Y me acuerdo que, listo, revolvemos el chocolate, se derrite, echamos el chocolate a los moldes, lo metemos a la nevera,
y se acabó la clase. Habían sido 10 minutos de clase y yo había vendido 2 horas. 2 horas de clase. Entonces uno quedó como, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? No, pues distraigámosles, hablámosles. Y yo a tratar de hacerlo de la manera más jocosa, chévere, riámonos. Juan era genial porque era un niño muy dinámico y extrovertido, entonces ayudaba en la dinámica y la vaina de qué vamos a hacer. Y yo decía, bueno, esta es la primera experiencia, definitivamente qué no hay que hacer y qué hay que hacer, y la clase tiene que ser más larga y no puede ser de solo chocolatería, porque el chocolate lo derrito, lo he hecho y no era chocolate relleno ni mucho menos, ¿no? Era chocolate de colombiana de chocolates derretido y metido en un molde y se acabó la clase. Y bueno, y vamos a, escriban la receta. ¿Qué tenía? Chocolate. Sigue un ingrediente. No hay segundo ingrediente. Entonces fue así esa primera anécdota y bueno, duré muchos años dando la escuela, pero duré mucho tiempo que yo no podía practicar entre clases. A mí la primera práctica era de una vez clase. Digamos, si tú tomaste clases de cocina conmigo, te estás enterando en ese momento que posiblemente los dos aprendimos en esa clase al mismo tiempo. Entonces, entonces, eh, pero fue muy interesante, fue una experiencia eh, deliciosa, sinceramente me divertí demasiado y bueno, al menos pues empecé a comer por fin, por ahí pondré una fotico mía de ya cuando tenía como unos 15 16 años, que en esa época como que comencé yo a comerme todo lo que quedaba de la escuela cocina y me engrosé un poquito nomás, pero bueno, me disfruté mucho eh, la época de la escuela de cocina. Y bueno, sigamos hablando del tema. Definitivamente lo que nos trae mucho este capítulo es la capacidad de ser resilientes, de que no importa en la situación que estés ni la edad que tengas, nada es un limitante para llegar a hacer y a crear cosas que ni siquiera tú imaginas en este momento, pero que sí tienes la capacidad mental, emocional para comenzarte a preparar para ello. Y de que de verdad es un gran aprendizaje el hambre. Es un momento que te pone a, a pensar y a revolucionar todas tus células para salir adelante. En estos días escuchaba el podcast, no me acuerdo el podcast, pero me acuerdo los invitados que eran em, de, no me acuerdo quién eran las niñas que hacían el podcast, eran dos peladas, em, pero los entrevistados eran los dueños de Inducascos, papás de Andrea Agudelo, eh, y mejor dicho, los señores Agudelo, y era una historia bastante dura, compleja, de mucha hambre, y ahí yo me identificaba mucho con Ramiro, de Ramiro Agudelo, que me acabo de acordar, bueno, me acaban de soplar por aquí atrás, eh, y yo decía, juepucha, me sentía demasiado identificada, un hombre muy guerrero, un berraco, que tuvieron mucha hambre, y lo que él decía, uno cuando por fin puede suplir de alimentos el hogar y puede volver a hacer mercado, es una de las sensaciones más deliciosas que hay en la vida. Eh, la inestabilidad de techo también es una vaina muy compleja. Yo creo que haré un capítulo para eso, de lo que enseña también esas situaciones de no saber dónde vas a caer esta noche y dónde vas a dormir y que no tienes techo. Es una vaina compleja y fuerte. Sí, son momentos difíciles. La escasez es un momento difícil, pero no te puedes dejar rendir si estás viviendo en este momento algo tan fuerte como es la escasez. Algunos simplemente pues nacen con estrella, otros nacen estrellados y otros simplemente tenemos que ir y prender nuestra estrella porque no hay de otra, porque no podemos decir, ay, no nacimos estrellados, ya, estamos cagados. No, no. Simplemente vamos y encendemos enchufe, que ese enchufe yo no sé, no quería prender, estaba con un problema eléctrico, toca llamar a un electricista, pues se llama, pero no podemos dejarnos vencer por situaciones
de esta índole y menos de decir, ay, yo soy una pobre víctima porque lo viví de chiquito y no he tenido las mismas oportunidades y entonces como no tengo universidad, entonces no puedo hacer nada en la vida. No, mujer que me estás viendo, hombre que me estás viendo, tú simplemente es, bueno, ¿ahora qué? ¿Para dónde voy? Seguir también con esa hambre, ¿sabes? Que sirve mucho eh, seguir con hambre para poder seguir saliendo a flote y seguir avanzando en la vida y crear cosas maravillosas y desde cero se pueden crear cosas divinas. Uno puede empezar esta historia, esta pequeña resumen de la escuela de cocina, es que uno puede empezar cualquier cosa con 20.000 pesos, con nada, simplemente empezar. Hay negocios que se pueden empezar con cero, eh, que si tienes la posibilidad en este momento de verme a través de un celular, de una tablet, de un computador, de un televisor, ya estás en un buen momento para empezar lo que sea. Yo en esa época uno no tenía ni internet, ni teléfono, ni nada, nada. Lo único que tenía era mm, y esto. No había mucho, pero habían ganas de volver a comer, habían ganas de volver a salir adelante, habían ganas de crecer. Para mí algo muy curioso dentro de esto, para mí nunca fue anormal. Si tú, yo me pongo a ver a la niña de 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, produciendo, trabajando, generando cosas diferentes, vendiendo diferentes cosas, para mí nunca existía esto que existe ahorita, que un niño emprendedor, wow, y además emprendedor eso ni siquiera existía. Yo creo que yo conocí esa palabra hace que unos 10 años o menos. Eso, uno era independiente. Y independiente, una persona independiente, a uno lo miraban así. No, porque no hay un sueldo, los bancos te rechazan. Hoy en día hay un montón de cosas a tu favor al ser emprendedor. Están las redes sociales, puedes volverte influencer, pueden volverte lo que se te dé relativamente la gana. Hay muchísimas más oportunidades. Obviamente, la oferta es mucho mayor, es mucho más grande. Después en otro videito te hablaré del resto de cosas que hice en esa época y lo que he venido haciendo estos últimos 20 años de trabajo, pero son experiencias muy bonitas. Y definitivamente agradecer cada día, agradecer lo que eres, quién eres, qué tienes, así sea lo poquito incrustado en la piel, es agradecer por absolutamente todo. Yo me acuesto a la cama, Dios mío, gracias por tener una cama calientica, por estar con techo, por cualquier cosa. Tengo un tarrito, yo gracias por tener un tarrito, porque, ay, lo quise, gracias por cada cosa que tengo, doy muchas gracias y las cuido demasiado porque sé lo que ha costado, sé, así sean que algún día me las hayan regalado, las cuido como que fueran de oro o sí, es eso, es como cuida todo lo que hay a tu alrededor con gratitud, con amor, porque eh, es eso, es agradecimiento por lo que has trabajado, por lo que te han regalado en algún momento y ha sido trabajo de otra persona. Mejor dicho, nunca subestimar el poder que tiene la gratitud. Y definitivamente en esos peores momentos, como estaba ahorita diciéndolo y creo que Valen me interrumpió, cuando más estás cagado, y perdóname por la expresión tan colombiana, ahí es donde uno dice, no puede ser que yo esté, pero güey, pucha, es que, pero yo a quién, yo a quién le hice daño en esta vida, Dios mío, para que esto me esté pasando a mí. ¿Sabe qué pasa cuando llega uno a ese momento de decir, pero qué me está ocurriendo? ¿Cómo pueden juntarse todas las cosas para que todo me salga mal? ¿Saben qué me pasa a mí cuando me da risa? A mí, yo lloro de la risa, yo digo, no puede ser, hay, meterle esos gramos de humor, obviamente hay momentos donde uno tiene que ser extremadamente serio y cuando se trata de negocios yo soy extremadamente seria y responsable y demás, pero hay momentos donde hay que meterle humor y te va a ayudar demasiado en esas subidas de cortisol a poderlo regular porque el cortisol nos inflama, nos vuelve nada. Entonces es ser muy consciente de que estamos pasando por un momento complejo, difícil, pero que
el cuerpo está lleno de hormonas y que lo podemos afectar en una gran medida si no la sabemos controlar. Y es ir controlando ese estrés que nos sube tanto el cortisol y nos puede volver nada, nos puede quitar el sueño. Si digamos elevamos el cortisol a deshoras, porque tú dices, "Ah, porque yo tengo insomnio, porque estás teniendo cortisol elevado a deshoras". Comienzas a pensar en preocupación a las 9 de la noche, ponte un segundo, relájate un poquito, trata de meditar, de escribir en el cuaderno de gratitud. Hay momentos donde obviamente no se puede ni hacer eso. Yo sé, yo sé y me vas a decir de pronto, estoy viendo una pieza, pero trata al menos media hora antes de dormirte de tratar de relajarte un poquito y poder descansar para poder tener la mejor energía al día siguiente y ese cortisol que te sirva, ese cortisol que lo tienes tan elevado te sirva para tener full energía toda la mañana y tarde y no en la noche cuando no puedes hacer mucho. Ahí te dejo para que te dejes ahí pensando. Buscar esas pasiones en los motores, ¿no? Digamos, en este momento tengo, pucha, tal necesidad, pues ir buscando tener cómo suplir esa necesidad de alguna manera, digamos, como lo hice yo con la escuela de cocina, la suplí haciendo una escuela de cocina para poder comer porque mi necesidad era comer. Aprende de cada golpe, aprende de esa escasez. Sé que la escasez puede ser muy dura, pero deja lecciones y aprendizajes gigantes para la vida, para tus hijos, para todo el mundo. ¿Tú crees que mis hijos, mis futuros hijos, no van a aprender de lo que yo me voy a sentar a hablar con ellos? De todas las experiencias que ha vivido la mamá y de que eh, sin gratitud y sin resiliencia no se va a salir a ningún lado. Sin la felicidad y la alegría de estar aquí. Sé que hay diferentes personalidades y que no todo el mundo eh, puede llegar a afrontar las cosas de esta manera. También quisiera poderte hablar en un próximo videíto sobre los eneagramas para hablar un poquito de tipos de personalidad y toda esta vaina, pero hay que tratar de sacar dentro de tu forma de ser, digamos, si tú tiendes a irte hacia la tristeza, buscar de dónde podría llegar a salir esa alegría tuya. Obviamente hay personalidades muy diferentes en el mundo y en la vida, y posiblemente tú que me estás escuchando dirás, no, pero es que yo no tengo esa personalidad y yo no podría afrontarlo de esa manera, pero bueno, ya hablaremos en algún momento con otras personalidades de cómo lo afrontarían y no todo tiene que ser desde lo amarillo, lo feliz, lo chistoso y lo jocoso y mamarle gallo a la vida, pero funciona. Si puedes en algún momento estar al lado de alguien que sí tenga esa personalidad, funciona, siento que sirve tomarse a veces un momento con calma la vida y con felicidad. Digamos, yo, uno, mi personalidad es así, y dos, pues me crió mi papá, que es muy así, o era muy así, muy jocoso, muy jocoso, muy chistoso. Él vivió cosas aún más complejas de las que yo he vivido en la vida y siempre las tomó con mucho humor y, y sirve para la vida. Otra cosa que sirve para muchos estos momentos de dificultad es la reflexión, parar un segundo, sentir cómo te estás sintiendo, poder transitar las emociones, poder decir, bueno, espérese, yo estoy como evadiendo con mucha alegría, de pronto, ¿qué estoy evadiendo? Y comenzarte a analizar. A veces no hay para psicólogas, psicólogos, ya yo siento que es a veces un punto de lujo, es un lujo que te puedes dar en algún momento, pero hay momentos donde no te puedes hacer ese lujo y qué puedes hacer para eh, eh, suplir eso, reflexionar, hablar con alguien. Hay momentos donde no hay con quién hablar y lo único que queda es hablar con uno mismo, que no es lo mismo porque sí hace falta esa perspectiva y ese juicio de otra persona, pero, puedes funcionar, reflexionar, hablar contigo mismo, pensar por qué te estás actuando de tal manera, por qué, digamos, hoy fuiste irascible y explotaste. No, sí, he estado manejando mucho estrés y bueno,
lo que he dicho en los últimos otros 2 videos, escribe, funciona demasiado y después léelo 2, 3 días después, una semana después, para poder analizar las cosas y ver quién era el yo de hace una semana y cómo estaba y demás. Entonces la reflexión funciona mucho. Para mí ha sido un constante desde que yo creo que tengo conciencia, ha estado en mí y es un segundito en la noche antes de acostarme porque actué de tal manera, si palié con alguien, si hice algo, si fui en alguna medida grosera, por qué lo fui y me ha funcionado mucho. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por quedarte hasta acá. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco con el corazón. Gracias por haberte quedado a escuchar un poquito de mi historia. Eh, Fueron momentos complejos. Esto puede ser tener hasta segunda parte, no sé, pero soy alguien que le encanta hablar y comunicar y bueno, yo estoy feliz haciendo esto. Espero que si escuchaste toda mi historia, espero que mi historia te sirva para algo, te haya hecho reflexionar de alguna manera. Hay momentos difíciles en la vida, pero es saber salir de ellos con toda la gallardía, el impulso y el empuje que como buenos colombianos tenemos y de que todo se puede y más, que no te dejes amedrentar ni callar y si tu historia ha sido compleja y si en algún momento te ha causado como no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie se meta, no quiero que, como me pasaba a mí, no quiero que nadie me victimice ni piense, ay, pobrecita. Eh, Son momentos que ocurren en la vida y que nos hacen esta piel ser un poquito más gruesa y más fuerte para afrontar lo que se venga. Eh, uf, no les conté que también viví en una oficina, debajo de un no, eso hay historias para contar bastante interesantes y que podemos sacar demasiados aprendizajes y enseñanzas de ellas, pero estoy más que feliz de estar haciendo esto y mil gracias por haberte quedado hasta acá. Recuerda que en medio de la tormenta también hay luz, hay alegría, hay fortaleza y que podemos sacar todo lo positivo que veamos de ella y que es más fácil tener un problema económico que un problema de salud. Entonces, si estás pasando por un problema económico, si estás pasando por un problema económico, simplemente es saberte parar, levantar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a vender perros calientes, voy a vender lo que sea y sin importar el qué dirán, sino el qué dirán es, ¿importa realmente o importa más poner un plato de comida sobre la mesa de tus hijos? Pienso que importa más la segunda que la primera. Y bueno, llegamos hasta aquí. Esto fue Pasa es Juanis. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir este video si sientes que a otra persona le puede llegar a funcionar y a servir este tipo de experiencias y de contenido. Mil gracias por quedarte hasta acá. Un abrazo gigante y recuerda que soy Juanis y gracias.